Dice el senador Narro que vamos bien. Yo en lo particular veo muy mal el país. Es mi punto muy humilde y sencillo de un periodista y una persona que vive en este país. Hablas de que las gasolinas están a buen precio como en Europa. No estamos en Europa, estamos en México y valen 22 pesos el litro de gasolina, jamás visto, porque yo consumo gasolina. ¿Alguna pregunta de los medios? Sí, senador. Les pregunto en primera instancia, Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Estaba Claudia primero, pero Sí, ahorita que ok. regrese. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Pues cada quien ve el vaso como quiera verlo, ¿no? Medio vacío, medio lleno. Yo lo que digo es, si no con esto ustedes están tratando de que el INE pierda su autonomía al tratar de hacer un traje como ustedes quieren que sea la democracia. Y si esto, ojo, hay que tener cuidado porque esto puede generar violencia más adelante. Si no hay una institución sólida para las elecciones, si así cuesta trabajo elegir a la gente, pues si no tenemos un instituto sólido, va a ser muy complicado. Entonces, ¿no estarán acabando ustedes con la autonomía del INE si se llega a hacer esa reforma? Dice el senador Narro que vamos bien. Yo en lo particular veo muy mal el país. Es mi punto muy humilde y sencillo de un periodista y una persona que vive en este país. Hablas de que las gasolinas están a buen precio como en Europa. No estamos en Europa, estamos en México y valen 22 pesos el litro de gasolina, jamás visto, porque yo consumo gasolina. Y luego, ¿qué opinan acerca de la reforma eléctrica que parece ser que no va a pasar porque pues obviamente pues el ambiente no está como para que se apruebe? ¿Qué va a ocurrir con esa reforma? Gracias. Bien, sobre la autonomía del INE, justamente el que sea por voto directo, pues le da más autonomía, porque hoy los consejeros, las consejeras del INE son nombradas por representantes del poder legislativo que representan a los partidos políticos. Entonces, si tal o cual consejero del INE llega con el apoyo de tal o cual grupo parlamentario, pues tiene una tendencia a apoyar las posiciones de ese grupo parlamentario. Si llegan con el voto del pueblo, pues serán independientes y solo le rendirán cuentas al pueblo de México. ¿Qué más democrático y qué más independiente que eso? Pero ¿quién propondría a esos consejeros para que sean en votados? en el planteamiento que hizo hoy el presidente dijo: un grupo sería propuesto por el Poder Ejecutivo, otro por el Legislativo, otro por el Judicial, pero serán votados democráticamente en urna, y eso le da mucho mayor independencia. Sobre su otro planteamiento, yo respeto su visión de cómo ve el país usted, o cualquier mexicano tiene derecho a tener una visión de cómo ve el país. Lo importante es cómo lo ve la mayoría. Y hoy la mayoría del pueblo de México, por las encuestas, nos dicen que casi el 70% de la población respaldan cómo ha llevado el presidente de la República las riendas del país. Entonces, pues sí, obviamente siempre hay gente que no está de acuerdo cómo están haciendo las cosas, pero pues en una democracia son las mayorías las que dicen, y las mayorías, según todas las encuestas, aprueban cómo está llevando el país el presidente de la República. Y sobre las gasolinas, bueno, pues también es un asunto muy objetivo. En todo el mundo está arriba de 30, 35, 40 pesos, y en México se ha mantenido el precio. Y ahora nada más que esté Dos Bocas, van a ver cómo se va a estabilizar y va a bajar el precio de las gasolinas. Siempre habíamos visto que los mexicanos cruzaban la frontera para cargar gasolina en Estados Unidos. Hoy vemos el fenómeno a la inversa. Los norteamericanos cruzan la frontera para cargar gasolina en México. Sí. Parece que lo que les hace mal, se han intoxicado, es de la democracia. Por eso el presidente plantea, ante la antidemocracia, más democracia, más democracia.
Hoy por eso se propone que sean los magistrados electos. Vamos a fortalecer la democracia y la posibilidad de que sean los mexicanos los que tomen las decisiones más importantes de este país, como es también quienes forman parte de sus órganos electorales. Pero entonces quieres decir que ustedes son productos de una antidemocracia. No, ¿Sí? no, somos productos de la vida democrática, pero que es buscar más democracia. La revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa. Esto que se plantea de los tribunales es más democracia. Entonces yo creo que lo que está planteando es, ante la cerrazón autoritaria, ante el uso faccioso de los órganos autónomos, más democracia. Esa es la medicina que les vamos a aplicar. El remedio. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Buenas tardes, senador Carabiotto, preguntarle, ¿cómo le van a hacer para sacar los votos eventualmente de esa reforma electoral, si pasara en la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara de Origen, cuando pues se requiere una mayoría calificada? Y han dicho varios senadores de oposición esta mañana que no están de acuerdo con la propuesta pues de que se retire a todos los magistrados y a los consejeros electorales, y también que se llame a esta elección directa, ¿no?, de los consejeros. Me gustaría saber si podrían conformar alguna estrategia, si ven condiciones políticas de lograr eso, por una parte, y por otro lado también preguntarles, definitivamente, anoche el fallo del tribunal es para reiterar que no se puede hacer propaganda gubernamental y que todo servidor público está impedido. Sin embargo, está el cartelón, están los logros de gobierno que mencionaba el senador Narro, toda esta conferencia de revocación. No harán caso alguno de los mandatos del tribunal en este sentido. Gracias, senador. A ver, hay que aclarar, lo que no se puede hacer es propaganda gubernamental. No estamos hablando de no difundir la consulta de revocación de mandato. No es eso. Nosotros hicimos la ley y sabemos qué votamos. La ley de revocación de mandato nos permite difundir la consulta de revocación de mandato. ¿Qué no nos permite la ley de revocación de mandato? Utilizar recursos públicos, llamar a votar en un sentido o en el otro, y contratar radio y televisión. Es todo. Todo lo demás lo podemos hacer. El tema del famoso comunicado que nos pidió el INE que lo bajáramos, y nosotros, acatando la resolución del INE, aun cuando no estábamos de acuerdo, lo bajamos, que quede también absolutamente claro, no caímos en desacato. El INE nos dijo, bájenlo, tienen creo que era hasta las 2 o 3 de la tarde de ese día, y lo bajamos en tiempo y forma. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho constitucional y de la ley de revocación de mandato de promover la consulta. Ese cartel no está violentando ningún ordenamiento sobre la difusión de la consulta de revocación de mandato. ¿Y los logros de gobierno de los que hablaban? Los logros de gobierno, que según el INE en ese comunicado Los del senador Narro ahorita. Es una conferencia de prensa, no estamos contratando publicidad para hablar de ello, así como hace 2 horas se paró el PAN a decir el gobierno de la República no ha tenido logros, pues así los que coincidimos que sí han tenido logros, se para el senador Narra y lo habla en una conferencia de prensa. Eso es libertad de expresión, y no vamos a permitir que el INE venga a censurarnos nuestra libertad de expresión. Y respecto a la otra pregunta que usted hacía sobre los votos para las reformas constitucionales, miren, el debate apenas va a empezar. Bueno, primero no ha salido el tema de la reforma eléctrica. Ahí hay un debate que en el Parlamento pues justamente se busca convencer al otro
de las bondades de votar algo a favor. Eso lo vamos a hacer, lo están haciendo hoy nuestros compañeros y compañeras diputadas, y si pasa en la Cámara de Diputados, pues nos tocará a los senadores y a las senadoras. Pero al fin de cuentas, todos los senadores de la República somos representantes populares y nos debemos al pueblo. Si algunos senadores de algunos grupos parlamentarios deciden votar en contra de los intereses del pueblo, pues ellos tendrán que ir a sus estados a explicar por qué votan a favor de los intereses de empresas privadas y no a favor de los intereses del pueblo. Lo mismo cuando venga la reforma electoral, pues nosotros argumentaremos por qué es importante que se fortalezca la decisión de los ciudadanos sobre, entre otras cosas, votar a favor de quienes deberán de ser los consejeros del INE, y si ellos tienen otra opinión, pues que convenzan a la sociedad. Al fin de cuentas, aquí se trata de venir a convencer a los senadores, pero también de convencer a la sociedad, porque al fin de cuentas la sociedad nos está vigilando sobre cómo votamos en un sentido o en otro, y hay leyes que pueden ser menos trascendentales, pero hay leyes que son trascendentales para la vida del país, y cada quien le tendrá que rendir cuentas a el electorado. Oiga, senador, por último, en la reforma eléctrica, el coordinador de su bancada ha dicho que no se va a hacer fast track, que se van a tomar su tiempo y seguramente saldrá en un extraordinario. Yo quiero preguntarle a usted, ¿ustedes coinciden con eso o es necesario o ven necesario que la reforma sí sea legislada pues con más agilidad? Mira, no se ha hecho fast track, que ha habido foros y lleva meses de discusión y de análisis en los propios medios de comunicación, en foros, en los parlamentos, sobre las posiciones a favor y en contra de la propia ley, de la propia reforma constitucional. Entonces, en fast track ya no va a ser. Lo que sí es que si sale de la Cámara de Diputados, si se logran las 2/3 partes, pues en la Cámara de Senadores tenemos que discutir sobre esa minuta que llegue de la Cámara de Diputados, y ya no le podríamos hacer cambios. O sea, toda la discusión tiene que ser ahorita, y nosotros estaríamos empujando para que saliera en ese sentido, porque si no sería regresarla a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿están de acuerdo que pudiera llevarse a un extraordinario? Sí, pues primero tiene que salir de diputados. Si nos llega el 28 de abril a la Cámara de Senadores, pues es obvio que ya no podríamos sacarla. Si nos llega alrededor del 15 de abril, pues vamos a ver si podemos sacarla. Pero vamos a esperar primero que salgan diputados, porque si no estamos especulando sobre algo que no está claro. ¿Usted le ve posibilidades con los ajustes que se han anunciado? ¿Hay disponibilidad de hacer? Sobre los ajustes. ¿Le ve posibilidades de que salga aprobado de la Cámara de Diputados? Sí. Justo por la propuesta de ajustes que pues, sí, se ha admitido. Sí, le veo muchas posibilidades de que salga en la Cámara de Diputados. Porque además lo están midiendo los diputados de oposición, y es lo que les comentaba hace un rato. Tienen ellos que justificar ante la sociedad por qué su voto en contra de una reforma que le va a ayudar al pueblo de México. No está fácil, no la tienen fácil los diputados y los senadores de oposición con esta reforma. Si votan en contra, el pueblo de México se los va a reprochar y los va a castigar electoralmente en las próximas elecciones. Y ya vienen elecciones en 6 estados, y el próximo año en 2 más, y en el 24 la presidencial. Entonces también tienen que medir bien cómo votan, porque la gente está viéndonos, está juzgando nuestras decisiones, y la gente, porque han salido también encuestas, el 70% de la población quiere esa reforma eléctrica. ¿Por qué votar en contra de lo que el 70% de la población está pidiendo que se vote a favor? Gracias. No tendríamos ya más preguntas. Muchas gracias. A ustedes, al contrario, buenas tardes.